Al equipo de Vicente del Bosque desde el córner. ¿Por qué no? Ahí va Xavi. Balón al segundo palo. ¡Puyol! Perdona, ¿qué has dicho? Que a ver se acaba ya esta mierda de mundial. ¿Qué egoísta eres? ¿Qué egoísta eres? Egoísta, yo. Pues claro, es que solo piensas en ti. Oh, y tú solo piensas en ti. Tú. Espera un momento. Menos mal, qué pesada. A ver, voy a dar al volumen. Ay. Tenemos que hablar. ¿De qué? Pues de nuestras cosas, de nuestra vida. Pero ahora... Pues, ¿por qué no? ¿Pero el fútbol? ¿Y el fútbol? ¡Ah, el fútbol! Yo soy gorila, yo solo querer ver el fútbol. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a tirar el mando por la ventana. Te mato. Te juro que te mato. Ya me matas de aburrimiento todos los días, todas las noches. Verónica, te juro que como tires el mando por la ventana, me divorcio. Pero si no estamos ni casados. Pues haré lo que sea que haga una persona cuando no esté casado y quiera divorciarse. No te pienso dar el mando. Dame el mando. Que no. Verónica, por favor, que hoy es el día más importante de mi vida. Que hoy España juega la final del Mundial. ¿Te das cuenta de que esto nunca más va a pasar? Es importante para mí. Y debería ser importante para ti. Así que me dices que ver el fútbol es más importante que hablar con la mujer a la que amas de cosas de pareja, ¿no? Me alegra que lo entiendas. A ver si comprendes tú esto, imbécil. ¡No! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe!
No, así no, así no. Mira! ¡Salen los jugadores! ¡Torres, Torres! ¿Pero de qué coño está hablando? Por favor, ¿podéis ayudarme? Fernando Torres, no, 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 Fernando Torres. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué pasa? ¿Que no nos reconoces? Pero será sinvergüenza. Tan pronto te has olvidado de nosotras. ¿No reconocen nuestras voces? Tan poco importantes somos para ti. Es que estoy un poco nerviosito. Nervioso. No, sí que vas a estar nervioso. ¿Sois una secta? ¿Una secta? ¿Una secta? Sí, una secta. La secta de las tontas. De las pobres chicas enamoradas. Somos la seta de las pobres chicas que confiaron en un hombre. ¡En ti! Entonces sois... ¡Tus novias! Hola, cariño. ¿Cómo has podido hacerme esto? Estar con 5 mujeres. Sí, ¿cómo has podido? Pues es que yo... Solo explícame cómo es posible que estuvieras tanto tiempo con 5 chicas a la vez sin que ninguna de nosotras lo supiera. Pues con mucho esfuerzo. ¿Es que yo no era suficiente? Es que era demasiado dura. ¿Es que no te hacía feliz? Es que no te entendía. ¿Es que no era buena en la cama? No, es que... ¿Cómo explicarlo? Inténtalo. Pues a ver, chicas, es que yo soy un hombre con mucho amor. ¿Y no crees que es un poco egoísta que solo dice solo a una? ¡Imbécil! Parece que va a llover. Bueno, señor Matías, ¿se va a ver el partido? Por supuesto, Adela. ¿Ha dejado todo preparado para mañana? Sí, señor, como usted me ha dicho. De acuerdo. Mañana cerraremos el acuerdo con nuestros clientes. Sí, señor. Mañana. ¿Le parece algo gracioso? Buenos días. ¿Me podría indicar dónde está el despacho de la señorita Pascual? Me quedo de camino. Si quiere, le aviso cuando lleguemos. Buenas tardes, van para abajo, ¿no? Hombre, claro, no hay que casar el partido. Aunque bueno, ya podría estar en un bar o en el salón viéndolo. No me gusta su tono, señor López. Su horario es de trabajos hasta las 8:30. ¿Haya partido de fútbol o no? Pues yo no pienso venir a trabajar. ¡Ay, que mañana se trabaja! ¡Ay, qué ilusión le va a hacer a mi hijo Johnny! Mira, este es mi hijo. ¿A qué es guapo? Sí, Muy simpático, muy simpático. ¿Se parece al padre? ¿A ese hijo de perra que me abandonó cuando me dejó embarazada? Sí, creo. Hombre, pues un poco, pero mi Johnny es muy bueno y mañana me lo lleva al zoo y nos vamos a ir. Señora, mañana se trabaja como todos los días. Que no, que yo no vengo. Aparte, me he obligado a venir a trabajar hoy, domingo. Mañana debe ser festivo. Teníamos que cerrar un acuerdo muy importante con esa empresa de Japón. No lo olvide. Pues como gana España me cojo una borrachera que no me levanto hasta el martes. Ay, señor Matías, un día es un día. Nos ha obligado a venir a trabajar un domingo. Denos un descansito. ¿Qué le parece esto, Adela? yo vengo si usted me lo dice, señor Matías. ¿Ven? Esto es una trabajadora europea. Así nos va en España con gente como ustedes, que no se sacrifican ni... ¡España! 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 ¿Qué te pasa, Nora? Pero ¿cómo es posible que no fue Fernando Torres? Que hasta me había traído un cartel. Mira. ¿Pero qué narices te pasa? ¡Xavi! ¡Iniesta! ¡Casillas! ¡Mira qué Casillas! Ese hombre vende comida. ¡Ey, para mí una mesa de pipas! ¡Yo unas palomitas! Y unas patatillas y un perrito caliente. ¡Ahí va la hostia! Pues yo quiero un pollo asado y unas patatas. De beber una cerveza y de postre una tarta. Pues yo quiero a Fernando Torres. Por aquí ni muerta.
partido menos nosotros. Que no me hable en ese tono. Le digo que no me vuelva a hablar en ese tono. ¿O qué? Venga, si se ponga chulo, póngase chulo de verdad. Señora, por favor, cálmense. Señor Díaz, no haga ninguna tontería, por favor. No pienso discutir con usted, pero verá mañana a la oficina. Le abriré un expediente y usted deje de llorar ya. ¡Es que mi pobre Johnny está solo en casa! Pero, ¿por qué no le llama? No tengo mi móvil aquí, lo dejé en la taquilla. ¿Quiere que le deje el mío? Muchas gracias. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny, llámale a Johnny y vete con ella a casa a ver el partido, que yo no puedo ir! ¡Johnny, te quiero! ¡Por favor, por favor! ¿Hay alguien ahí? Venga, vamos a hacerlo todo juntos para salir de aquí. ¿Está bromeando? Lo siento, pero estoy muy nervioso. No, no va a fumar aquí. Está prohibido fumar en sitios cerrados. Si yo espero que trabajar los domingos, sé que estoy. ¡Se acabó! ¡Qué exagerado eres! Yo el exagerado. Yo el exagerado. Tú sí que eres la exagerada. ¿Tienes la regla o algo? No, no, justamente eso no tengo. Víctor, ¿te acuerdas de esto? ¿De qué? Estoy viendo fotos de aquel viaje que hicimos a Praga. ¿Te acuerdas? ¿Era contigo? ¡Qué broma! Que claro que me acuerdo. Mira, aquel puente tan bonito. Me cogiste de la mano, me besaste y nos hicimos esta foto como recuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí, creo recordarlo. ¿Recuerdas qué dijiste? ¿Que te quería o algo así? No, dijiste que volveríamos en 5 años para rememorar que nuestro amor no moriría con el tiempo. ¿Eso dije? Joder, Víctor, qué bueno eres cuando quieres. Llevo esperando todo este año que me dijeras que nos fuéramos de vacaciones a Praga, pensando que me ibas a hacer una sorpresa o algo así. Pues chicas, se me olvidó, lo siento. Pero ¿por qué no me lo dijiste? Si me lo hubieras dicho, habríamos ido. Pero es que yo quería que tú te dieras cuenta, yo quería que tú te acordaras. ¿Pero qué esperas de ti si nunca has hecho nada? Qué típico de las mujeres. Pues te voy a decir una cosa, tú misma lo has dicho. Yo no me enfado por cosas que nunca has hecho. Pero vosotras queréis que os leamos la mente. Pues chicas, si quieres algo, dilo claro. Vale, apaga la tele. Ya te veía venir. No me vas a fastidiar el partido y no me vas a joder. Voy a disfrutar de mi partido y luego, si quieres, hablamos de lo que te dé la gana. Y si quieres que vayamos a la luna a hacer más fotos de esas, pues nos iremos. Pero después del partido. ¿Ha quedado claro? Como el agua. Y ahora anímate, que mira que ya empieza. Ya llegan los himnos. ¡España, España! ¿Por qué aplaudimos? Dios, es lo más emocionante que me ha pasado en la vida, en serio. No me puedo creer que esté aquí. Mirad, chicos, que viene una ola, que viene una ola. ¡Que viene, que viene! ¡Que vuelve! ¡Que otra! Chicas, por favor, al menos ponen la radio, que ya va a empezar el partido. Debes sufrir por lo que nos has hecho. No, debes sufrir. Aplausos, aplausos. Debes sufrir por lo que nos has hecho. Yo considero que no ver el final del partido no es suficiente castigo. ¿A qué te refieres? ¿Creéis que será suficiente para pagar lo mal que me he sentido? Él debe sentir dolor. Bueno, chicas, yo creo que deberíamos tranquilizarnos. Al fin y al cabo, solo he jugado con nuestros corazones. Pero el corazón es la parte del cuerpo con la que sentimos las mujeres. No voy a decir la de los hombres. Precisamente. Por eso propongo atacar la parte que más importa a los hombres. Venga ya, no empieces a sacar tu lado psicópata.
¿Te refieres a...? No querrás decir que... ¿No querrás decir que...? Sí, me refiero a... Ya empiezan de nuevo. ¡Castración! No, chicas, está mal de la cabeza. Chicas, por favor, os pido perdón por todo. A mí me parece buena idea. Y luego se lo daré de comer a mi gata. Miau. Pero yo soy alérgico a los gatos. Chicas, esto se pone interesante. ¿Qué tal si lo acompañamos con unas copas? Que mi padre tiene por aquí un mueble bar. Para mí un whisky doble. ¡Qué peligrosa! A mí tráeme otro. ¿Tienes vodka? Adam, ¿quieres un poco de leche? Quiero dártela. ¿Qué? Nada, gracias. ¿No crees que nos estamos pasando? Es verdad, Raquel tiene razón. Cállate, desgraciado. Tú sí que te pasaste con nosotros. Pues yo creo que te dé bien a todas. ¡No! Tranquilízate, Andrea. Tú no me das órdenes. ¡Qué rebelde! Chica, ya están las bebidas. ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Uy, casi. ¿Qué pasó? Casi me ha quedado un gol Ramos, pero claro, como es del Madrid ha fallado. Pero no se meta con el Real Madrid, que es el equipo de Milloni. Encima es usted del Barcelona. No sé por qué, no me extraña. Se le ve en la cara. Claro, y usted es Madrid, un chulo y un arrogante. Señores, por favor, cállense y dejen de discutir. ¿Hay alguien ahí? aquí! Hola, soy del servicio técnico. Perdone que hayamos tardado tanto. Es que todo el mundo estaba viendo el fútbol. Muchas gracias, señor. Por favor, sáquenos de aquí en cuanto pueda. Sí, en unos minutos estarán fuera viendo el fútbol. Uy, es que fue el momento y... ¿Siguen ahí? No, lumbreras, nos hemos ido a dar un paseo. Creo que debería de hablar con más respecto a la persona que está intentando sacarles de ahí, ¿no cree? Sí, no se preocupe, es que este señor es un poco repelente y antisocial, ¿sabe? Le he dicho. No, si nadie cree que es usted repelente y antisocial. En fin, hay dos noticias, una buena y otra mala. La buena primero, por favor. La buena es que ya sé cuál es el problema del ascensor. Tengo que arreglar una pieza del motor. Bueno, la mala no puede ser tan mala entonces. La mala es que esa pieza no la tengo aquí. La tengo en mi taller y tengo que volver. ¿Y cuánto tardará? Pues yo creo que 1 hora, más o menos. ¿Una hora? Pero si ya casi no tenemos aire y aquí hace demasiado calor. Por favor, no le entretengan más. Y usted, váyase ya. Lo siento, pero tengo que fumar un cigarro. ¿Tiene uno para mí? Para mí también. Hijo, es que mi Johnny es muy bueno, pero me tiene nerviosita perdida. Ustedes no aprenden, ¿verdad? Uf, qué nervios. Voy a por una cerveza. ¿Quieres algo? No. Bueno, que sepas que te perdono. Que esa tele era malísima. Que nos la regalaron tus padres y tú sabes que son algo amarrados. Bueno, mira, así nos compramos unas esas que tienen 3D y... ¿Y tú cómo lo ves? Yo lo veo bien, aunque ya sabes que con los holandeses... Claro, es lo que tienen los holandeses. Bueno, voy a por la cerveza. ¿Le das un beso? ¿Un beso? ¿Para qué? ¿Es que es necesaria una razón para que te den un beso? Bueno, vale. Venga. Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Sí, si estos hombres se lo piensan en sexo o en fútbol. El mío ya, ni en sexo. No, todavía no se lo he dicho. Es que me da mucho miedo decírselo. No, abortar no, ahí sí que no. Sobre Víctor. Ya, pero ¿qué quieres que haga? Luego te llamo. ¿Con quién hablabas? Con Lucía, que sea mucha suerte para el fútbol. Ya, ¿y pasa algo? No pasa nada. ¿Seguro? Claro que me pasa algo, idiota. Me pasa desde hace meses. Y tú no te das cuenta de nada. ¿Por qué no has insistido por 3ª vez en la pregunta? Está claro que tenías que volver a preguntar. Estoy hasta las narices de ti. Bueno, yo he preguntado. Si le pasa algo y me ha dicho que no le pasa nada.
He hecho una pregunta lo suficientemente clara y ella ha respondido perfectamente. Conclusión, no le pasa nada. Es que ya no me quiere. Es que ya no le resulta atractiva. Se verá con otra. Pero no puedo culparle, claro. El problema soy yo. Es que yo ya no... Yo creo que va a salir Fernando Torres. Necesitamos a Fernando Torres para abrir el campo. Madre mía, qué buenas están las chicas del estadio. ¡Buah! Mañana se lo tengo que contar. De verdad, mañana no puede pasar. Tengo que decírselo. ¿En qué estaba pensando? Samina, mina, waka, waka, Desde luego, a mí sí que me está calentando. ¡Torres, guapa! ¡Mira aquí! Bueno, aquí tenemos algunos de nuestros fans españoles. ¿Cómo veis el partido? Mami, que estoy aquí en Sudáfrica. Hola, mis queridos seguidores. Yo creo que vamos a ganar por 0-5. Bueno, veo los ánimos por todo lo alto. Nos despedimos que el partido se va a reanudar. Desde aquí mandamos un saludo a la selección española. Pero Juan, ¿qué te pasa? ¿Por qué te tapas? Eres feo, pero no vas a romper la cámara. Ay, peor. Es que mi familia no sabe que estoy aquí. Ahí va la hostia, que no lo sabe. ¿Y por qué? Es que me he gastado todo mi dinero en venir aquí. Si mi madre se entera, me mato bien muerto. Mira, ya son los jugadores. Por favor, Dios, que salga Fernando Torres. Vale, chicas, no pasa nada. Que a veces os ponéis un poco dramáticas con todo. De dramáticas nada. Ya estoy harta de tanta tontería. Propongo que actuemos ya. Chica, te he dicho que te relajes un poco. Oye, es que quizás deberíamos haber hablado con él en vez de montar todo esto. No, nada de rajarse ahora. Mira qué carita tiene. Ya sé lo que te pasa a ti. Todavía lo quieres. ¿Yo? No. Si es que lo veo en tus ojos, seguro que todavía lo amas. A ver, a mí aún me sigue poniendo caliente. Juana, no lo toques, apártate de él. Chica, Bueno, creo que ya estás empezando a pensar con la cabeza, así que, ¿por qué no matáis ya? Cállate, desgraciado, tú sí que te pasaste con nosotros. Vea, estamos todas de acuerdo y vamos a torturarle. ¿Cómo podéis seguir queriéndolo? Yo no puedo con esto, voy a desatarlo. Adam, ¿sí? ¿Qué te parece si luego me atas tú a mí a la cara? Bueno, ten cuidado con la postre. Dice que las caga el diablo. Te lo repito, aléjate de él o lo lamentarás. ¡Qué miedito! Tranquilízate, si quieres luego te lo dejo un rato. Ana, tranquilízate, no ves que está borracho. Alguien nos ha tomado el castillo. Atención ahí, tranquilamente Gio Abruzzo tocando la pelota de cabeza a Sergio Busquets, salida del fuera de juego, Villa no puede participar, la toca Matáis, se la toca de
exámenes. Dios, si ganamos el mundial te prometo que dejaré de fumar. Dios, te prometo que si ganamos el mundial, nunca más volveré a robar el coche a mis padres. Ni volveré a poner los cuernos a mi novia. Ni nunca más volveré a snifar pegamento. Ni a robarle la comida a mis padres. Te lo juro. Menos mal que ha sido un ataque al corazón. No se preocupe, déjeme que le ponga algo a los golpes. Necesitaríamos algo frío, pero con este calor, ¿no les parece que hace demasiado calor? Mira, tranquilo, seguro que yo tengo algo en mi bolsillo. ¡Oh! ¿Cómo me duele? Es usted un animal. Cállese, que tendré que haber dado más, por tonto. Pero si le he dado yo más a usted que usted a mí. ¿Qué dices? Iré destrozado. ¿Quién ha pegado más a quién, Adela? Yo creo que usted, señor Matías. ¿De qué se ríe? Ay, Adela, no ve la realidad, pero las dos sabemos por qué es. ¿A qué se refiere? Está enamorada de don Matías. Uy. ¡Hacen una pareja maravillosa! Pero qué tonterías dicen ustedes. De lo que se entera uno, ¿eh? Mire, yo soy una mujer y sé de lo que hablo. Y solo hace falta ver la forma en que se miran. Si están los dos loquitos por el uno por el otro. Uf, qué calor hace aquí. Sí, hace demasiado calor. La verdad es que sí, es como si no funcionara el aire acondicionado. Voy a quitarme la chaqueta. ¿Puede ayudarme, Adela? Sí, claro, señor. Nino, 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 Nino. Bueno, usted no hable. No vaya a ser que tengamos que hablar de lo suyo. De lo mío. Que desde que he entrado en este ascensor no ha parado de mirar a Carla. Sobre todo a la retaguardia. ¿Que me ha mirado usted del culo? No, si no. Uy, sí, pero los que se pelean se desean. Por fin, se ha acabado el partido. ¿Podemos hablar ahora? Pero ¿cómo que hablar? Que aún queda tiempo extra. ¿Tiempo extra? ¿Qué tiempo extra? La prórroga. ¿Qué prórroga? Media horita más. Dios, qué cansino es el fútbol. ¿Quién es España? ¿Los idiotas que le dan patadas a un balón con pijama naranja o con pijama azul? Los jugadores del uniforme azul. ¿Has arruinado tus holandeses? Sí. Pues vaya, con los holandeses. Me voy a por una cerveza. No estoy para chistes. Yo tampoco estoy para chistes. Te hace demasiado chiste vivir contigo, cariño. ¡Te he oído! ¡Alejaos, alejaos! ¡No os acerquéis que lo mato! Mátalo, así terminamos antes. No, no, Ana, espera. Yo sé que a ti sí que te importa, pero es mío, mi tesoro. Ya lo que quieras, pero ten cuidado con la pistolita. Dilo o te juro que te vuelvo la tapa de los sesos. Di cuál era tu preferida. ¿Quién querías más? Hay cosas que es mejor no decirlas. Mira esas con las espaldas. Sí, venga, eso sería interesante. Aunque claro, todos sabemos cuál era tu respuesta. Seguro que era yo. ¿Pero qué vas a hacer tú, Pimpín? En todo caso seré yo. Mi preferida es Raquel. No, no puede ser. No puede ser. Ahora sí que te voy a cortar las pelotas y se las voy a dar de comer a los cerdos. ¡Raquel! 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 Calla. Uf, qué calor tan insoportable. Sí, yo me muero de calor. Yo creo que me voy a quitar la corbata. Yo también. Yo podría ayudarle.